Tres historias aterradoras de conducción nocturna que revelan lo embrujado y siniestro oculto. La noche se había apoderado de la ciudad, y Martín, el joven repartidor, se sentía invencible. Con su auto destartalado, surcaba las calles oscuras como un gladiador urbano, llevando comida a aquellos que necesitaban y, de algún modo, encontrando consuelo en esas rutinas nocturnas. Sin embargo, sus ansias de aventura lo llevaron a desviar su ruta habitual hacia una carretera desierta, donde las leyendas sobre La Llorona y la Santa Muerte flotaban en el aire pesado. A medida que se alejaba de las luces familiarmente acogedoras, comenzó a recibir llamadas extrañas, susurros inquietantes que parecían conocer cada rincón de su vida. Su corazón comenzó a latir como un tambor, sudor frío recorría su espalda mientras esas palabras, pronunciadas en un tono casi melódico, hacían eco en su mente. No olvides a tu madre, Martín. El escalofrío que lo atravesó lo hizo dudar por un momento, pero el deseo de sentirse invulnerable lo mantuvo al volante. Sin embargo, una sensación incómoda lo invadió cuando un grupo de vecinos, visiblemente curiosos, se asomaron a sus ventanas, burlándose de él, alentándolo a seguir. Sus risas se tornaron ecos de advertencia en su cabeza, mientras la voz de su madre resonaba con fuerza: «Cuídate de los que no ves, hijo. La oscuridad guarda secretos». Martín ignoró esas advertencias. En su mente los peligros eran solo fantasías de un mundo anticuado. Continuó su camino, sumergido en la falta de luces y la densa niebla que lo envolvía como un manto corrupto. Cuando finalmente decidió regresar a casa, su auto se detuvo en una zona solitaria, un lugar que todos los locales evitaban, y allí, el silencio fue un grito ensordecedor. La sensación de ser observado creció como un monstruo en su pecho. Justo cuando intentaba enviar un mensaje de auxilio a su madre, una sombra se deslizó cerca de él. Su respiración se detuvo y el aire pareció volverse aún más pesado. No podía sacudir la imagen de aquel ser que se acercaba lentamente, y la adrenalina estalló en su cuerpo al darse cuenta de que no estaba solo. El extraño sonrió, fija la mirada en él, y con un tono susurrante se presentó como un amigo de un amigo. Martín sintió como el miedo se apoderaba de él. Las leyendas que había escuchado comenzaron a tomar forma. Los rostros de sus vecinos, aquellos que antes parecían amistosos, ahora eran figuras borrosas que escondían intenciones oscuras. El pánico se adueñó de su mente y, sin pensarlo, giró la llave de ignición con la esperanza de obtener un respiro que nunca llegó. El motor no respondió, el extraño avanzó y Martín sintió que la oscuridad lo consumía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La persecución comenzó cada vez más intensa, como si las leyendas reclamaran algo de él. El miedo se agudizó al ver figuras que emergían de la niebla, y la desesperación en su pecho era casi insoportable. ¿Podía confiar en su comunidad? Las risas, los murmullos, el eco de los fantasmas de su infancia que lo atormentaban, todo se desmoronó cuando comprendió que el verdadero peligro podría estar más cerca de lo que pensaba. Martín sabía que debía escapar, pero la niebla opaca y las miradas de aquellos que una vez consideró amigos lo atrapan, dejándolo cuestionando si alguna vez estuvo seguro. Mientras abandonaba ese lugar maldito, sintió que la angustia lo hundía en un mar de sombras. Una pregunta latía en su mente: ¿quiénes eran? ¿Realmente sus vecinos? La risa de La Llorona resonaba a sus espaldas, y una inquietante ansiedad envolvía su futuro, dejándolo en la cuerda floja de lo desconocido. Martín aceleró, creyendo que la velocidad podría ofrecerle un respiro de la locura que lo asediaba. Sin embargo, cada giro de la rueda parecía atraer más sombras, más voces que susurraban en un lenguaje desconocido, llenas de dulzura macabra. Con rapidez se alejó del lugar y comenzó a recordar las advertencias que siempre había menospreciado, las historias sobre los que quedaban atrapados en la niebla. Su mente luchaba entre la incredulidad y el terror, mientras la fría realidad se aferraba a su pecho. A cada esquina, un par de ojos brillaban en la oscuridad, y no eran los ojos de la suerte. Conocía esa mirada, era la misma que había visto en sus vecinos, cada uno cómplice de un horror que él nunca había querido aceptar. Era como si estuvieran alineados en un pacto. La risa, ahora,
era una sinfonía grotesca que lo seguía, susurrantes, burlonas. Las luces del horizonte se desvanecieron mientras él se adentraba cada vez más en lo desconocido. Martín giró desesperadamente hacia una calle secundaria, esperando un camino de escape. Pero al voltear, se dio cuenta de que no podía alejarse de lo que había comenzado. En aquel momento el auto se detuvo con un crujido agónico. La agonía del motor resonó en sus oídos como un grito, y el silencio que siguió fue abrumador. Se apeó del vehículo, sintiendo que el miedo lo oprimía como un pesado abrigo. Cerró los ojos por un instante tratando de reunir valor. Fue entonces que lo escuchó, el llanto de un niño. Provenía de un bosque cercano, el eco de alguien que necesitaba ayuda. Su instinto maternal y humano se agudizó. Respiró hondo y se adentró en la oscuridad, abandonando su auto con dudas y recuerdos de su madre, los mismos que tanto había ignorado. Al acercarse al bosque, el llanto se transformó. No era un lamento de sufrimiento, sino un canto marcial que reverberaba entre los árboles, una melodía antigua que solo algunos podían escuchar. Los colegas de Martín siempre hablaban de rituales en la oscuridad, historias de sacrificio, pero él nunca prestó atención. Sin embargo, mientras más entraba en el bosque, menos podía ignorar la sensación de estar rodeado. El claro dentro de aquel denso manto de sombras parecía estar iluminado por una luz tenue y parpadeante. Al acercarse, vio figuras danzando, largas sombras que se contorsionaban como serpientes bajo la luna. Aquellos rostros, al principio difusos, comenzaron a tomar forma. Eran sus vecinos. Martín sintió que el aire le faltaba. ¿Qué hacían allí, y por qué sentía que le llamaban? Martín, una voz clara y conocida surgió del conjunto, sobresaliendo entre las risas. Era su madre, su imagen, pero con rasgos distorsionados, como si la oscuridad la hubiera transformado. «Ven, hijo, ven a casa», pronunciaba invitantemente, inundando el ambiente de calidez en medio del frío. Él dio un paso atrás, su corazón latía con fuerza. Las figuras comenzaron a moverse, acercándose con pasos amables, y sus ojos ardían con una intensidad que lo atravesaba. Con cada paso que daban, el llanto se hacía más fuerte, como si un poderoso eco le advirtiera. Estaba a punto de cruzar una línea de no retorno. Martín debía decidir, ¿se uniría a ellos, a ese oscuro abrazo familiar, o escaparía de la atracción poderosa de la pérdida y la desesperación? En ese instante la niebla se espesó, y todo se volvió turbio. Sintió una conexión rota pero potente, casi como si estuviera siendo llamado por los ecos de su propia historia. Mientras su mente luchaba entre el deber y la tentación, la voz de su madre resonó de nuevo, esta vez más insistente, más desesperada. Parte de él quería entregarse a esa energía oscura que lo rodeaba. Pero en lo más profundo de su ser, un grito brotó: «No puedo». Martín saltó hacia el bosque, pero la curvatura del suelo y la densidad del aire lo atraparon. Era como correr bajo el agua, incapaz de avanzar. La risa se agravó y su madre se convirtió en un eco lejano. Miró hacia atrás y la figura de su madre, ahora transformada, nada más que una sombra grotesca, lo miraba fijamente. Entonces, un resplandor se encendió en la distancia, un faro que prometía salida. Con un último esfuerzo giró hacia la luz, pero la sombra de su comunidad se abalanzaba sobre él. ¿Podía realmente escapar de lo que la oscuridad había reclamado? Martín corrió, sintiendo el frío morder su piel, el surco del miedo calando profundo. Sus vecinos avanzaban, un murmullo constante, y él comprendió que el peligro no solo venía de fuera, sino que había algo más que se había despertado en su interior, y justo cuando el brillo de la luz parecía alcanzarlo, una mano helada lo atrapó del hombro. Se dio vuelta y el rostro del extraño se dibujó en la niebla, sonriendo de nuevo, pero esta vez con una sonrisa que prometía el final de su lucha. «No te preocupes, Martín», susurró. Ya es demasiado tarde para escapar, pero, en el rescoldo de su mente atormentada, una revelación inquietante creció. ¿Acaso él siempre había sido parte de esta comunidad oscura? La línea entre amigos y enemigos se desvanecía, y la verdadera historia estaba a punto de revelarse. ¿Quién era él realmente en este juego de sombras? Martín sintió que el frío del bosque se intensificaba con cada latido de su corazón. La figura que lo había detenido, el extraño, lo miraba con una intensidad perturbadora que parecía atravesar su piel, buscando la esencia misma de su ser. Todo lo que había conocido se desvaneció detrás de esa mirada, absorbido por una niebla que llenaba el aire, espesa y opresiva. «Demasiado tarde», repetía el extraño, su voz era un raspado que resonaba en el silencio. «No puedes huir de quién eres, Martín.
Este lugar no te ha atrapado, tú elegiste ser parte de él. Las palabras se enredaron en su mente como un veneno corrosivo, cada sílaba incendiando un recuerdo olvidado. Un viento gélido sopló entre los árboles, y las sombras danzantes se detuvieron en seco. Los vecinos que antes sonreían, ahora mostraban rostros distorsionados por la risa, una risa que resonaba en un eco eterno. Era un compás de pesadumbre, un recordatorio de lo que realmente eran, sombras de la vida que una vez tuvieron. Martín se apartó intentando zafarse de esa mano helada, pero el extraño no cedía, sus dedos eran como tentáculos de niebla que lo mantenían anclado en su lugar. En un intento desesperado, él miró hacia el claro, donde la luz parecía titilar, pulsando bajo su propia presión. ¿Qué quieren de mí? Gritó, su voz se perdió en el aire denso. Lo que siempre has negado, dijo el extraño, sus ojos abandonaban el tono humano para transformarse en dos pozos oscuros. La verdad de tu ser. La sangre llama a la sangre y el eco de lo que te fue prometido resuena en esta noche. Martín sintió que su estómago se revolvía y una imagen borrosa surgió en su mente, un ritual, una ceremonia de pactos antiguos y sacrificios olvidados, donde él era parte de un legado que nunca eligió. Un sudor frío le recorrió la frente mientras comprendía el horror de su linaje. En un esfuerzo por desatarse, apretó los ojos y se concentró en la luz del claro. No. No soy uno de ustedes. Pero su determinación se tambaleó ante las miradas de sus vecinos, quienes ahora se acercaban lentamente, pasos marcados por un ritmo inquietante, una danza macabra que resonaba con promesas oscuras. El llanto de un niño volvió a llenar el aire, el lamento puro y desgarrador que emergía como una súplica entre las risas, y su corazón se sacudió. La imagen de su infancia, sus juegos infantiles, las promesas de ser alguien grande y bueno emergieron de su memoria, pero cada recuerdo era borrado por la sombra de lo que le ofrecían. Entonces, un grito ahogado resonó entre ellos. Era un lamento familiar, cargado de desesperación. Martín, llamaba, la voz de su madre temblando en el aire. Un grito que surgía no de la distorsión, sino de la tristeza real. Era un hilo que conectaba su corazón al pasado, un recordatorio de lo que había perdido. En ese instante, la niebla parecía abrirse levemente y Martín, sintiendo la presión de la mano del extraño aflojar un poco, hizo un movimiento audaz. Se liberó y emprendió una carrera hacia la luz, dejando detrás el canto de sus vecinos y el eco de su madre. Corrió, los ecos de su infancia guiándolo. La risa se convirtió en gritos de ira, pero él no se detendría. Avanzó, el brillo del claro iluminando su camino. Sin embargo, algo ominoso parecía seguirlo, como una sombra que se negaba a quedar atrás. Cuando alcanzó el borde del claro, la luz lo envolvió y por un breve momento, todo pareció calmarse. La risa cesó. Pero al girarse, se dio cuenta de que el bosque en realidad se había transformado en una trampa. Ahora frente a él había un altar antiguo cubierto de hierbas y símbolos que pulsaban con vida propia. Un murmullo bajo resurgió de las sombras que retrocedían. Tu elección no ha terminado, Martín. No podemos dejarte ir tan fácilmente, resonó la voz del extraño, sintió sus piernas temblar mientras la luz titilaba a su alrededor. La verdad se desnudaba ante él, un destino que no podía ignorar. Las sombras emergieron a su alrededor, formando un círculo que lo aprisionaba. ¿Serás él elegido? Preguntaron al unísono, susurrando como si cada palabra fuera un hechizo. Martín entendía ahora que la historia no era solo suya. Su elección traería consecuencias inimaginables no solo para él, sino para todos aquellos que había dejado atrás. Y mientras la niebla se espesaba de nuevo, una pregunta punzante cortaba el aire. ¿A quién sacrificaría para salvarse a sí mismo? Sin más tiempo para pensar, se preparó para la confrontación que decidiría no solo su destino, sino la esencia misma de lo que quedaba de su vida. La oscuridad se cernía sobre él, y sabía que la batalla apenas comenzaba. Martín respiró hondo, el aire helado cortando su aliento como un cristal afilado. Las sombras que lo rodeaban no eran meras ilusiones, eran el eco de su pasado, proyectando los rostros de quienes conocía, ahora distorsionados por la oscuridad. Sintió una presión en su pecho, como si la misma esencia de su linaje le reclamara. No. Gritó en un esfuerzo por cortar el lazo que lo unía a aquellos seres de pesadilla. No soy su sacrificio. Sus palabras resonaron en el vacío, causando que algunos de ellos retrocedieran, pero otros avanzaron, como si la negación solo alimentara su avidez. En el altar, la luz brillaba intermitentemente, haciendo que los símbolos danzaran como si estuvieran vivos.
Martín podía sentir cómo la energía de aquel lugar lo atraía, como un canto hipnótico que prometía liberar algo profundo dentro de él. Pero, ¿a qué costo? Esa pregunta lo aterrorizaba al recordar el grito de su madre. Los murmullos se intensificaron, formando una cacofonía de promesas y amenazas que se entrelazaban en su mente. Elige, Martín, decía la voz del extraño, ahora retumbando de manera casi melódica. El sacrificio debe hacerse. ¿Quién será? ¿Quién será el elegido? La niebla giraba y se retorcía, formando figuras que se abalanzaban sobre él. Cada rostro conocido parecía mirarlo de manera desesperada, como si su sufrimiento esta vez perteneciera a él. Con cada imagen su corazón palpitaba más rápido, un tambor que anunciaba lo ineludible. La verdad y la carga de sus orígenes se abalanzaba con un celo voraz. Martín miró a su alrededor, buscando una salida. Sin embargo, la niebla era traicionera, cada intento de escapar se traducía en un laberinto más oscuro. Así que luchas por tu vida, una voz resonó desde las sombras. No puedes escapar del destino. Tu sangre nos vincula. No eres un extraño aquí, este es tu hogar. Las risas se convirtieron en aullidos, y Martín sintió que el terror lo envolvía. Recordó los cuentos que su abuela le contaba de noches como esta, de pactos sellados con sangre y sombras que reclamaban lo que era suyo. Un sudor frío le empapó la frente mientras comprendía que no había escapatoria, el bosque lo había reclamado desde el momento en que nació. No voy a hacer esto. Bramó aferrándose a la rabia que lo mantenía en pie. Pero sus palabras eran un eco en la oscuridad, desvaneciéndose rápidamente. Entonces elige un camino, susurraron las sombras, sus voces un himno suave y terrorífico. ¿Quién debe cargar con el peso de la elección? ¿A quién le quitarás la vida por tu propia salvación? Esa pregunta caló hondo en su ser. Martín sabía que había familiares, amigos, vecinos cuya existencia dependía de su decisión, y sin embargo, la desesperación, la sed de supervivencia le tiraban en direcciones opuestas. La sombra del altar comenzó a moverse y un brillo oscuro emergió de él, pulsando como un corazón que esperaba por un sacrificio. No puedo, suplicaba, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Algo en su interior le decía que la verdad era más aterradora que cualquier sombra que pudiera enfrentar. Sabía lo que debía hacer, pero también lo que le costaría. Finalmente, con voz temblorosa, los murmullos cesaron, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estás listo para sacrificar tu humanidad, Martín? ¿Listo para ser parte de nosotros? El hogar del que había huido ahora parecía un pozo de ilusiones y sombras. En ese instante una luz estalló detrás de él, un destello de esperanza, pero también de terror. No había vuelta atrás. Martín se dio la vuelta y vio la figura de su madre, su rostro sereno entre las sombras, una mano extendida hacia él, iluminada por el claro incierto. Martín. Clamó su voz dulce como el canto de un ángel, pero marcada por la agonía. ¿Vas a dejarlos ganar? La presión sobre su pecho aumentó y, enfrentando su pálido reflejo sobre el altar, sintió el peso de su elección crujir sobre su alma. La angustia subió por su garganta. De repente el sacrificio comenzó a formarse en su mente. La luz del claro parpadeaba, y Martín se dio cuenta de que el verdadero horror no estaba en lo que debía elegir, sino en la revelación que le caía encima como una tormenta. ¿Sacrificaría a su madre para salvar su vida? ¿O era ella el verdadero hilo que lo unía a su humanidad? El bosque se hizo eco de su agonía, y mientras la luz de su madre se desvanecía, solamente una pregunta resonaba en su mente, desbordando el terror que sentía: ¿cuánto estaría dispuesto a perder para liberarse de su propia oscuridad? Martín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, el eco de la pregunta retumbando en su mente como un tambor sordo. A medida que la luz de su madre se desvanecía, las sombras comenzaron a apretujarse a su alrededor, susurrando secretos que nunca debió conocer. La elección es tuya, decía cada una de ellas, con voces que parecían salidas de las profundidades del inframundo. Dale a tu madre la paz que busca, o condena tu alma para siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no tenía tiempo para llorar. Giró la cabeza hacia el altar, donde la luz pulsante lo llamaba, oscura y seductora. En el fondo de su ser, algo comenzaba a desgarrarse, una lucha interna entre la desesperación y el amor. ¿Podría realmente sacrificar a la única persona que le había dado vida por una escasa posibilidad de redención? No.
Rugió su voz resonando fuerte en el silencio amenazador, no les pertenezco. Pero las sombras solo rieron, un coro de burlas que se entrelazaba con el viento helado. Tu identidad es un espejismo, Martín. Eres uno de nosotros. Siempre lo has sido. La niebla se espesaba, envolviéndolo, mientras las imágenes distorsionadas de sus seres queridos se acercaban, suplicando y aullando en agonía. Sabía que no podía huir de su destino, que el bosque había tejido una red de oscuros secretos con hilos de sangre. Sin embargo, cuando miró hacia la luz, la figura de su madre le sonrió, la esperanza brillando en sus ojos. Escucha, hijo, la voz temblorosa de su madre se filtró entre los ecos del horror. Tu valentía te define. No dejes que el miedo decida por ti. Las sombras retrocedieron un momento como si esas palabras tuvieran poder sobre ellos, con un nuevo ímpetu, Martín cerró los ojos. Imaginó el cálido abrazo de su madre, la fragancia de su risa, todas las memorias que le habían sido robadas. La decisión se consolidó en su corazón, no iba a sacrificarla. Con determinación, miró al altar una vez más, confrontando aquella luz pulsante que prometía su liberación, pero a costa de lo que más amaba. Soy más fuerte que tu influencia, se declaró, su voz firme temblando ante el desafío de aquellas criaturas. Las sombras comenzaron a alzarse en torno a él, embravecidas por su desafío. Era un ejército de terror que se preparaba para la batalla final. Martín. Recházalos, gritó su madre con la desesperación asfixiando su voz. Eso fue suficiente para que la última chispa de su humanidad resplandeciera en su interior. Con un grito de fuerza, extendió las manos hacia la luz en el altar, como si pudiera atraparla. En ese momento un vórtex de energía surgió, absorbiendo a las sombras con una fuerza brutal. Se escucharon alaridos desgarradores, ecos de sus desesperaciones que se retorcían en una danza macabra. Los símbolos del altar chisporrotearon, brillando intensamente antes de prendar el camino hacia una apertura negra, un abismo que prometía una salida, o el eterno olvido. Martín sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La niebla se dispersaba mientras cada sombra intentaba aferrarse a un pedazo de él. No. No me llevarán. Gritó sintiendo el poder del sacrificio alzarse en su interior. Una luz cegadora estalló a su alrededor y, en el fondo del claro, la figura de su madre brillaba intensamente, pero antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la luz lo envolvió. Una oscuridad profunda lo tragó de repente, llevándolo a un lugar donde no había sombras ni ecos, solo un silencio aterrador. El silencio se rompió con un eco familiar, una risa que rebelde reverberaba en su mente. Él es el próximo, murmuraban las voces desde el más allá. Y una vez más las imágenes de aquellos a quienes amaba comenzaron a aparecer, esta vez con un nuevo pálpito mortal. Cuando el desasosiego volvió a apoderarse de él, Martín comprendió que su liberación venía con un nuevo precio. Su corazón se heló al darse cuenta de que la batalla no había terminado, sino que apenas comenzaba. De repente un nuevo dilema giró en su mente: si no era el elegido, ¿quién lo sería? ¿Ahora? ¿Qué sacrificio lo aguardaba en las sombras, mientras la risa de sus progenitores se convertía en el eco de su condena? La oscuridad crecía, y con cada latido de su corazón, una nueva pregunta lo asaltaba: ¿a qué viraje lo llevaría esta nueva realidad? Martín flotaba en la nada, como si hubiese sido despojado de su propia esencia. Cada latido retumbaba en su cabeza, un recordatorio constante de que había más por venir, que la oscuridad no había hecho más que cambiar de forma. Sintió su cuerpo separado de su voluntad, como si su alma estuviera atrapada en un limbo entre dos mundos. A lo lejos, un sonido familiar lo llamó. Era la risa de su madre. Pero no era la risa amorosa que recordaba, sino un eco distorsionado, un susurro cargado de desesperación y dolor. Martín hijo se desvanecía en mala resolución. El frío creció en su interior, aplastando su esperanza como una ola devastadora. Las sombras comenzaron a fluir de nuevo, serpenteando a su alrededor. Esta vez parecían más tangibles, más agresivas. Arremetían hacia él burbujas de oscuridad que se retorcían y emitían un zumbido sordo. No puedes escapar, decían, esta vez tu elección será diferente. Martín intentó gritar, pero no había sonido. Puso las manos en su cara, el pulso acelerado como un tambor sordo. Recuerdos de su vida anterior bailaban en su mente como imágenes borrosas en una pantalla rota. Cada fragmento lo atormentaba más: risas infantiles, juegos con su madre, los momentos que ahora parecían tan lejanos y a la vez tan cercanos. Sin previo aviso, algo en el suelo comenzó a moverse,
como si el mismo espacio estuviera cobrando vida. Más sombras surgieron, alzándose de la negrura, convirtiéndose en figuras que imitaron a aquellos que perdió. Sus amigos, su padre, incluso el colegial que había hecho una broma de mal gusto en el pasado. Todos estaban ahí, pero sus rostros eran vacíos, sin vida, como si llevaran una máscara de terror que solo el propio Martín podría entender. «¡Despierta!», gritó una de las figuras, pero la voz sonó como una mueca torcida. Era un eco de lo que había sido, una llamada desesperada de alguien que no estaba allí. «¿No te dejes atrapar por la oscuridad?». Martín, temblando, dio un paso atrás. «¿Qué queréis de mí?», preguntó con un hilo de voz, ojos preparados para lo peor. Las sombras comenzaron a reír, una cacofonía aterradora que reverberaba a través del espacio vacío. «Queremos tu alma como la de todos los demás. Te has unido a nosotros, Martín, no hay vuelta atrás». En un acto de desesperación, invocó la imagen de su madre, su amor, la luz en el oscuro abismo. Si ella había sido su fuerza, de algún modo podría volver a encontrarla. «No. No me llevarán. No a mí», gritó con todas sus fuerzas. Sin embargo, esa respuesta pareció enfurecer todavía más a las sombras, el suelo empezó a temblar violentamente, grietas se formaron y dejaron escapar un brillo oscuro. Millones de susurros emergieron del abismo, cada uno empujando sus recuerdos más oscuros a la superficie. «¿Qué elegiste, hijo? ¿La libertad o la condena?», preguntaban con voces gélidas. En ese instante sintió que una mano espectral agarraba su muñeca. Asustado, se volvió. Ante él, una figura bien conocida. Era su madre, pero todo en ella había cambiado. Su rostro era una máscara de agonía, sus ojos vacíos. «Ayúdame, Martín, el precio es alto», suplicó con un tono que desgarraba el alma. Martín se sintió dividido. Debía sacrificar lo que quedaba de su madre para salvarse, o elegir su propia supervivencia y condenarla para siempre. Las sombras se agrupaban más cerca, las risas se tornado en gritos que lo rodeaban, apremiándolo para que decidiera. En ese momento crucial, un grito desgarrador resonó en su mente. «Tú eres el elegido. No dejes que te rompan», resonó la voz de su madre, atravesando la niebla. Sin pensarlo, Martín tomó la decisión más difícil de su vida. «Me aferro a la luz, me aferro a mi humanidad», decretó enfrentándose a la oscuridad. Fue cuando todo estalló. Una luz intensa brotó desde su pecho, mientras las sombras retrocedían de inmediato. La lucha, sin embargo, apenas comenzaba. En medio de la brillantez, sintió un tirón. Algo intentaba arrastrarlo de nuevo hacia lo oscuro, y no solo era su inconsciente. Un rostro aterrador se asomaba, una entidad poseedora de ansias de venganza. Esto no ha terminado. Entonces, en un giro inesperado, la oscuridad comenzó a formar una plataforma, revelando un camino hacia algo que parecía otro mundo. Pero, ¿era una salida o una trampa peor? El último susurro que escuchó fue: «Tu decisión está en sus manos». Con horror, se dio cuenta de que lo peor aún estaba por llegar. La luz de Martín lo envolvió como un abrazo cálido, pero no duró. A medida que la oscuridad retrocedía, no podía ignorar el tirón persistente. Era como si algo o alguien tratara de devolverlo al caos que acababa de escapar. Con cada parpadeo, la figura espectral adquiría más forma, una sombra humana con ojos que brillaban en el vacío, como carbones incandescentes que lo miraban fijamente, deseosos de apoderarse de él. «Cierra los ojos», se dijo aferrándose a la luz que emanaba de su propio ser. Con un esfuerzo marcó su propósito. Estaba en juego su vida, la esencia misma de su existencia. Sin embargo, cuando trató de dar un paso hacia adelante, se dio cuenta de que sus pies estaban pegados al suelo, atrapado por raíces invisibles que emergían de las grietas. Las sombras denotaban un placentero deleite ante su lucha. «Déjame ir. No puedo quedar aquí», suplicó su voz entrecortada. Pero no hubo respuesta, solo la resonante risa burlona de las sombras. Fue entonces que notó cambios en el ambiente. Las figuras de sus seres queridos se desvanecieron lentamente, dejando espacio a algo más grotesco. Rostros sin cuerpos, gritos que eran solo ecos distorsionados en la penumbra. Su mente se asustaba de la irracionalidad, de un mundo donde el sentido se había perdido. «Martín». El grito rasgó el aire. Era su madre, pero su voz no sonaba desde el abismo, sino desde la oscuridad que lo rodeaba.
Ayúdame, los ojos de Martín se abrieron de par en par. Era un grito de auxilio, un llamado desesperado. ¿Dónde estás?, preguntó buscando a su alrededor, pero la voz de ella se mezclaba con la risa burlona de las sombras. Estaba atrapado aquí por su propia elección, un frío helado atravesó su cuerpo cuando algo se deslizó detrás de él. Se volvió rápidamente preparándose para lo peor. Era una sombra más oscura que las demás, una imagen carcomida con una sonrisa triste que lo miraba. «Has perdido la oportunidad, Martín», susurró la sombra con una voz rasposa. «El tiempo se agota y la oscuridad siempre encuentra un camino». Martín sintió un nudo en el estómago, una ansiedad pulsante. Desperdició su luz enfrentándose a la oscuridad cuando debería haber corrido hacia ella. Su futuro, su madre, todo estaba en juego. El suelo vibró de forma amenazante. Con cada retumbante latido del terreno, los ecos de sus sacrificios lo asediaban. Los rostros de aquellos que había perdido se manifestaban, sus expresiones de dolor y angustia reemplazando la risa macabra. «Martín, ¿por qué no nos has venido a buscar antes?», reclamó uno de ellos, una voz que sonaba como una cuerda desgastada, añadiendo más peso a su tormento. Mientras los gritos se intensificaban, Martín sintió que su luz comenzaba a desvanecerse. La plataforma de oscuridad se encogía, like los muros de una prisión que lo aprisionaban lentamente. Su mente buscaba una salida, un resentimiento nacía en su interior. «No me llevarán», gritó una vez más, con fuerza renovada, se aferró a la imagen de su madre, de su amor. Así como un destello pasa de la peor tormenta, un momento de valentía emergió. Lautando visualizó su luz, sintió como comenzaba a despertar de nuevo. Esta vez no, clamó mientras la luz renacía. De repente, un destello cortó el aire. Un haz de luz pura atravesó la oscuridad, dejando caer a las sombras como hojas quemadas. Martín pudo sentir la presión aflojarse. Había algo más allá de este abismo, seguir adelante o arriesgarlo todo, y en el resplandor recién hallado, una figura emergió, una representación de lo que él anhelaba más. «Bienvenido al siguiente paso», Martín brilló, y aunque su rostro era familiar, era el último lugar donde quería estar, la luz del camino lo atraía. Pero no había vuelta atrás. «¿Te atreverás a entrar?», resonó la voz conocida. Y antes de que pudiera responder, el haz lo elevó, llevándolo hacia el vacío. A medida que el mundo se desvanecía, una última pregunta flotó en el aire: ¿qué secretos traería la luz? Cuando la luz se disipó, Martín se encontró en un lugar extraño. Una habitación extendida, pero sin un principio ni un final, como una cueva que absorbía todo sonido. La luminiscencia seguía danzando a su alrededor, llenando el espacio de un brillo suave que al mismo tiempo resultaba amenazante. Se sentía desorientado, como si el tiempo y el espacio se hubieran desvanecido. «¿Dónde estoy?», murmuró, pero la respuesta fue solo un eco vacío que le devolvió la pregunta, aumentando su ansiedad. De pronto, una risa familiar resonó en la distancia, dándole un giro a su corazón. Martín avanzó, guiado por el sonido. Hacia un rincón apareció una figura, su madre, con una expresión de desesperación en su rostro, de ojos llorosos que relucían con el mismo brillo amenazante de antes. «Martín, ven aquí, hay que irnos», instó, su voz temblando entre la risa y el llanto. Sin poder contenerse, corrió hacia ella. «Mamá», gritó, pero a medida que se acercaba, la habitación pareció expandirse, distorsionando la realidad. Su madre se desvaneció y en su lugar, Martín vio una puerta antigua entreabierta, de la que emanaba una sombra inconfundible. Un aroma a tierra mojada y a cosas olvidadas le golpeó la nariz. Se acercó cautelosamente, sintiendo una oleada de terror y curiosidad. «Espera», susurró una voz distante. «Todo tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo?» «No tengo tiempo para esto», respondió él moviendo su cabeza, pero algo lo retenía. Una sensación de aturdimiento se apoderó de él, como si el aire mismo estuviera repleto de tensiones oscuras. No obstante, la puerta parecía llamarlo. Con un impulso frenético, dio un paso más y atravesó el umbral, arrastrado por una fuerza que no podía controlar. El núcleo de la habitación se desplomó detrás de él, como un eco de algo que alguna vez fue. Al otro lado encontró un pasillo cerúleo, que se extendía en todas direcciones. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, nombres y fechas que se entrelazaban, formando un tapiz de la historia de almas perdidas. Cada paso retumbaba,
pero un sentido de urgencia lo llevó a seguir adelante. «Mamá». Volvió a gritar, sintiendo como una sombra se deslizó detrás de él, como si quisiera tragárselo. Cuanto más avanzaba, más lo cercaban murmullos de voces apagadas, que se repetían en un idioma que no entendía pero que le sonaba aterradoramente familiar. Martín se detuvo. Más adelante una figura con una túnica oscura, encorvada y de rostro sombrío, pareció observarlo. «El precio por la verdad, Martín, es tu luz», dijo la figura, con una voz que ecoaba como la de su madre. «Cada paso que des aquí se carga con dolor y oscuridad». «No me llevas contigo», respondió él con más bravura de lo que sentía. Pero la figura sonrió, mostrando colmillos afilados. «Cada alma que toca se convierte en parte de esta historia, ¿te atreverás a regresar solo?». La desesperación lo asaltó. La voz de su madre resonaba más intensamente, entrelazada con risas y llantos de otros. Era una trampa a un callejón sin salida, y su corazón palpitaba descontrolado. Algo en su interior sabía que debía elegir, arriesgarlo todo por su madre o sumergirse en la oscuridad y perderse por siempre. Incluso en su confusión, un sentimiento de claridad rompió entre la tormenta de su mente. «Haré lo que sea necesario para salvarla», exclamó, su determinación solidificándose. La risa de la figura oscura resonó, como un eco burlón que lo amenazaba. «Entonces, Martín, párate para enfrentarte a lo que ha estado esperando en la oscuridad». El aire tembló a su alrededor, y las inscripciones comenzaron a brillar. La amenaza inminente creció, dispuesta a atraparle en un juego que apenas comenzaba. Las paredes del pasillo parecían cerrarse, y en el instante en que un grito desgarrador atravesó la penumbra, Martín comprendió que su lucha apenas había empezado. ¿Qué tipo de verdad lo esperaba al final de ese camino? Martín sintió como las paredes del pasillo crujían, no solo con el ruido, sino con la angustia de lo que lo rodeaba. La risa burlona de la figura se entrelazaba con los susurros de las almas perdidas, cada sonido erizándole la piel. Dio un paso atrás, sintiendo la presión del terror apretándole el pecho. «Mamá», gritó una vez más, su voz resonando desesperadamente en el aire denso. Pero no hubo respuesta, solo un eco agudo que se perdía entre las sombras. Entonces, un destello de luz en el fondo del pasillo llamó su atención. Era tenue, parecía un faro en medio de la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza, Martín se impulsó hacia la luz, sin mirar atrás. Cada zancada era un reto, como si el suelo mismo quisiera hacerle caer, como un abismo que se abría bajo sus pies. A medida que avanzaba, las inscripciones en las paredes comenzaron a tomar forma. Eran nombres, fechas y relatos desgarradores de personas que una vez habían caminado por ese mismo pasillo en busca de respuestas. «No mires, no te detengas», susurró un eco que sintió en su interior, como un instinto oscuro. De repente, un grito desgarrador surgió detrás de él. Martín se volvió y la sombra de la figura oscura se alzó, más grande y amenazante que antes. «¿Quieres saber el precio de la verdad, Martín?», ladró la figura, su voz resonando como un trueno en el silencio. «No me detendré», replicó él, con la voz temblando a pesar de su determinación. Se dio vuelta, impulsándose nuevamente hacia la luz. Era ahora o nunca. Cuando finalmente llegó al resplandor, se encontró ante una puerta adornada con símbolos extraños. El brillo que emitía era cálido, casi acogedor, pero detrás de él, la figura se movió con una agilidad que desafiaba la lógica, acercándose más y más. El pánico lo invadió, entendiendo que cada segundo contaba. «Pasarás a ser parte de nuestra historia», le dijo la figura, burlándose. «La oscuridad consume y tus miedos son su alimento». Martín, temblando, empujó la puerta. Se abrió con un chirrido escalofriante, revelando un cuarto pequeño, cuyas paredes estaban cubiertas de espejos. Reflejos de sí mismo se multiplicaban, algunos distorsionados, mostrando no solo su figura, sino también las sombras del pasado. «No. Déjame salir», gritó, buscando una salida. Pero solo encontró reflejos que se burlaban de él, una prisión de su propia desesperación. En un rincón, vio la figura de su madre reflejada, pero con un semblante distinto. «Martín, ayúdame», suplicó, pero su voz era un eco apagado, un susurro no de esperanza, sino de un profundo abismo. Martín se acercó a la imagen. «Mamá», dijo extendiendo la mano hacia el espejo. Pero al tocar la superficie el cristal se volvió frío, y una marea oscura comenzó a emerger, extendiéndose hacia él como una serpiente lo hace antes de atacar.
la figura oscura lo observaba con satisfacción, sus colmillos aún más prominentes. A veces la verdad es un reflejo que no quieres ver. Con un estallido de coraje, Martín dio un paso atrás y abrazó la oscuridad que lo rodeaba. No me rendiré sin luchar, exclamó, sintiendo que la furia crecía dentro de él, como un fuego que lo consumía, y lo empujaba a enfrentarse. Entonces prepárate porque el verdadero precio está por llegar, dijo la figura, mientras lo rodeaba en la penumbra. La sensación de frío se volvió abrumadora, y Martín se sintió desgarrarse entre sus deseos y el abismo. ¿Podría escapar de la verdad que mantenía a su madre cautiva? Y justo entonces sintió algo moverse en la habitación, algo que no era ni su madre ni la figura. Un murmullo, una voz diferente llamándolo desde detrás de uno de los espejos. Martín, ven a mí y descubre el verdadero significado de la oscuridad. La advertencia resonó en su mente mientras la sombra se acercaba. ¿Era una trampa más, o una oportunidad de descubrir finalmente lo que tanto había buscado? ¿Quién era realmente aquel que lo llamaba? Martín sintió el aire espeso a su alrededor, como una trama de tela oscura que lo atrapaba. Las voces de las sombras resonaban incesantemente, pero entre ellas, otra voz emergía, suave y suave como un susurro ansioso. Martín, ven a mí, era tentadora. Era la brújula que necesitaba en este abismo. Aunque su instinto lo advertía, caminó hacia el espejo que había capturado su atención. Al acercarse, los reflejos comenzaron a transformarse como un caleidoscopio de posibilidades. ¿Quién eres?, preguntó, la inquietud retumbando en su pecho. Intensamente tocó la superficie fría y al instante, una oleada de imágenes reverberó en su mente. Visiones de su infancia, momentos felices, risas, su madre preparándole el desayuno, los abrazos cálidos que parecían ahora lejanos. Soy quien siempre has sido. La verdad que te han ocultado, la conexión que niegas. La voz se llenó de un peso familiar, un eco profundo que lo atravesaba. En un instante los reflejos se multiplicaron. Vio a su madre, pero también a otros rostros conocidos entre sombras, aquellos de sus amigos, sus vecinos, con quienes había compartido risas y secretos. Están atrapados, explicó la voz, por la misma oscuridad que tú temes. Todos forman parte de esta historia, de este legado. Martín sintió un nudo en la garganta, un deseo de luchar y liberar a todos de su prisión. ¿Por qué deberían estar aquí por mí? ¿Por qué yo? La angustia brotó combatiendo la luz que crecía en su interior. Porque la lección no es solo sobre el sacrificio. Es sobre el poder del amor y la verdad, Martín. Eres el elegido no para ser su verdugo, sino su salvador. La sombra oscura se acercó, sus ojos ardían como brasas. Te estás dejando engañar. Ellos han elegido el olvido. Pero tú puedes liberarte y junto a ti a ellos. Martín sintió que el suelo temblaba, como si las sombras intentaran devorarlo. La figura sombría trataba de consumirlo con su presencia amenazante. Recordó la voz de su madre, su ternura, su amor incondicional, y en un súbito despertar de coraje, gritó, no soy tu presa. En ese momento, la luz brotó de su ser con fuerza bruta, iluminando el reflejo del espejo. Las imágenes se contorsionaron con una vibración liberadora. Más fuerte, Martín. La verdad es tu armadura. Con cada palabra que articulaba, un hilo de luz se desprendía, abrazando las sombras, y a los rostros de quienes había amado. Sintió el tirón de su esencia, unirse con la luz que emanaba. Cada figura en el espejo comenzó a recuperar su forma, radiando esperanza en medio de la oscuridad. Las sombras a su alrededor chillaron de rabia, luchando contra la luz, pero pronto la figura oscura comenzaba a retroceder, incapaz de soportar el resplandor que emanaba del corazón de Martín. Esto no ha terminado, vociferó el extraño, pero su voz se debilitó mientras el calor lo arrastraba. Martín avanzó un paso al frente. No voy a dejar de luchar. No solo por mí, sino también por ellos. La luz creció, envolviéndolo en un resplandor puro y cálido. Las sombras abrumadas comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en cenizas en el aire. Vamos, mamá. Te tengo. No estás sola, gritó él con toda su fuerza, extendiendo sus brazos mientras su esencia vibraba con un propósito renovado. Finalmente sintió que la figura de su madre se manifestaba detrás de él, reflejada en el espejo luminoso, iluminando su camino con amor y luz. Su ser se conectó al profundo amor que siempre había sentido, y un torrente de energía lo atravesó. En el instante decisivo, dio un paso hacia adelante.
La luz emergió pulsando como un vasto mar de esperanza y liberación. «Juntos romperemos esta maldición», exclamó sintiendo una conexión inquebrantable con todos ellos. La luz explotó en un destello y en el vacío que llenaba la habitación, las sombras gritaron al ser arrastradas, dejando solo el eco de un antiguo pacto desvanecido. Martín fue arrastrado a través de un torbellino, una espiral de luz y sombra. Con cada giro los murmullos se fueron y con ellos, la angustia. Cuando finalmente la luz se desvaneció y la bruma se desnudó, se encontró en un claro familiar, bajo un cielo estrellado. A su alrededor se encontraban sus amigos, sus vecinos y su madre, sonrientes, libres de la oscuridad que una vez los había atrapado. «Has elegido bien, Martín», la figura de su madre le dijo, y sus ojos brillaban con orgullo. Martín sonrió, peso de una carga que había llevado consigo había desaparecido. En ese momento entendió que no solo había salvado a sus seres queridos, sino que también había encontrado su fuerza, su humanidad. La luz de su elección siempre lo guiaría, y aquellos que amaba serían su refugio. Así que mientras miraba las estrellas titilantes, supo que la verdadera lucha era contra la oscuridad interna, y que al final, el amor siempre triunfa. Cada paso hacia adelante sería ahora un paso en la luz. No olvides suscribirte al canal. Necesitas hacerlo inmediatamente para no perderte las historias más exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar al canal a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor comparte este vídeo con al menos 5 amigos que deben escuchar esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.